Este es un recuento de los 5 primeros libros de la Biblia que se denominan, de acuerdo a la doctrina, el Pentateuco. Está el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis es el primer libro de la Biblia en el que se relata el comienzo del universo y de la humanidad. Son muchas las historias que se narran en este libro. La primera de ellas es la creación de todo cuanto existe en 6 días, guardando el séptimo día para descansar. Otra historia es la del arca de Noé, que corresponde al diluvio que envió Dios sobre la tierra para borrar de su faz la maldad. Sin embargo, luego Dios hizo un pacto con la humanidad cuya señal fue el arco iris. También nos habla del padre de la fe y sus diferentes vivencias. La más significativa es la prueba de su fe a través de su único hijo Isaac. En este libro también se nos habla de la historia de Jacob y de José. El libro de Éxodo relata la salida de los israelitas de Egipto. Entre sus historias encontramos el nacimiento de Moisés y lo que hizo su madre para salvarlo de la orden de muerte del faraón. Nos habla también sobre las diferentes plagas que Dios envió a Faraón y a su gente para que dejara salir a su pueblo de Egipto. Relata la historia de la salida de Egipto llevando al pueblo por el desierto y haciéndolos cruzar por el Mar Rojo. También nos habla sobre los 10 mandamientos que le fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Por último, Dios da las instrucciones a Moisés para que construya el tabernáculo. En el libro de Levítico encontramos varios aspectos, siendo el primero cómo Moisés consagra como sacerdotes a Aarón y a sus hijos. Se trata el tema de las ofrendas, cómo se deben hacer, cómo se deben limpiar las impurezas, sobre todo la lepra y otras acciones de purificación, cómo deben ser las fiestas, cuáles deben ser y en qué tiempo, y nos indica en el capítulo 27 cuáles son las cosas que deben ser consagradas a Dios. En Números encontramos los censos, se hacen 2 censos, el primero para determinar las calidades del pueblo, cómo se iba a dividir, ahí ya se habla de las 12 tribus, también se habla de las funciones de los sacerdotes, de los levitas, se toma el evento de las codornices en su capítulo 11, cuando el pueblo no quería más maná, el evento de la roca de Moisés, cuando golpea la roca y sale agua, pero no le han ordenado eso, ese acto de desobediencia, ya conocemos las consecuencias. Y el segundo censo, que trata de los temas o se circunscribe a los temas de la guerra. Fue por razones militares que se hace ese censo. Tenemos por último el libro de Deuteronomio, donde se habla de la elección de los jueces, del gran mandamiento que se encuentra en el capítulo 6, versículo 8, de la advertencia que se hace sobre la idolatría, el episodio donde Moisés trae nuevamente las 12 tablas reafirmando la ley, y se habla de la muerte de Moisés. Así damos por terminado nuestro taller sobre el Pentateuco.